¿Cómo están? En este video vamos a ver algunas propiedades fundamentales de logaritmos. En este caso, la primera tiene que ver con el cambio de base, ¿no? Observemos que en esta relación para el cambio de base, de lo que se trata es que cualquier logaritmo que tengamos, como en este caso logaritmo de a en cualquier base w, se puede transformar en este caso en un cociente, en una división de dos logaritmos, con la base que uno vaya a elegir, ¿no? El cambio de base. En este caso aquí vamos a indicar, bueno, está representado por x, pero puede ser cualquier variable. X es la base que se desea cambiar, a la cual se está cambiando, ¿no? En todo caso tendríamos que decir, x es la base eh, que se ha cambiado. Inicialmente la base del logaritmo era w, si podemos ver acá. Entonces ahora estamos cambiando a otra base. En este caso puede ser x, puede ser la base del número de Euler, puede ser cualquier base. Con la situación de que el argumento es el argumento del logaritmo del numerador y la base w se convierte en el argumento del logaritmo del denominador. Pero esto siempre es bueno verlo con unos ejemplos, ¿no? Para poder entender cómo podemos aplicar esta propiedad. Básicamente la aplicación de esta relación cambio de base se la hace de manera más directa en la resolución de ecuaciones o sistemas de ecuaciones con logaritmos. Es esa la utilidad que se le da. Pero en este caso vamos a ver algunos ejemplos, no necesariamente en ecuaciones, sino de cómo se aplicaría esta relación. Entonces vamos a escribir acá, por decir, el logaritmo en base 5 de 37. Fíjense que este logaritmo no es exacto, primero que no es exacto, ¿no? Y seguramente si usamos una calculadora científica, pues vamos a tener que esto nos va a dar 2 punto algo, ¿no? Haciendo la aproximación con decimales. Pero si aplicamos acá el cambio de base, a ver, logaritmo de 37 en base 5, pues va a ser igual a, tendríamos que decir acá, al logaritmo en la base que nosotros vayamos a elegir. Este 37, que es el argumento original, se va al numerador. En el denominador también transformamos al logaritmo. Y ahora tendríamos que la base original 5 ahora se convierte en argumento. Y la base del nuevo logaritmo que estamos cambiando, pues es la que uno elige, ¿ya? Uno elige. Por ejemplo, en este caso yo voy a cambiar a base 37. Voy a cambiar la base 37. Porque, bueno, así lo estoy decidiendo. Ya cuando se vean las ecuaciones con logaritmos, ya la intencionalidad es una base que permita resolver la ecuación. Pero en este caso simplemente estamos haciendo el cambio de base. Ahora fíjense, logaritmo de 37 en base 37 pues es 1. Y en el denominador simplemente tendríamos que copiar logaritmo de 5 en base 37. De este modo estaríamos aplicando esta relación que nos permite cambiar la base, pero no sería la única manera, ¿no? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por decir, aquí vamos a calcular o vamos a aplicar esta propiedad para el logaritmo de, vamos a anotar aquí una expresión fraccionaria, para el logaritmo de 2 tercios en base 3. Entonces, haciendo el cambio de base, pues acá podríamos transformar al logaritmo en alguna base determinada. El argumento del logaritmo original, que es 2 tercios, eso se convierte ahora en el argumento del numerador, 2 tercios. Y en el denominador también escribimos el logaritmo, acá vamos a anotar el logaritmo, y ahora la base original, que es 3, este 3 que les estoy señalando con la flechita, se convierte en argumento. ¿Listo? Y bueno, acá nosotros elegimos la base que queramos. Podemos, por ejemplo, cambiar a base e, ¿no? A logaritmo natural. En todo caso tendríamos que escribir lo siguiente. Sería el logaritmo natural de 2 tercios, vamos a anotarlo así, 2 tercios, sobre logaritmo natural de 3. De este modo entonces estaríamos aplicando el cambio de base.
Lo que sí ustedes también pueden verificar, y es importante hacer este proceso de verificación, es lo siguiente, ¿no? Si ustedes con una calculadora científica comparan el logaritmo de 37 en base 5, les saldrá un número decimal, como les decía, ¿no? Acá vamos a hacer la comparación. Y si después también con la misma calculadora científica se permiten, aquí vamos a encuadrarlo, hallar 1 dividido entre el logaritmo de 5 en base 37, pues es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Si ustedes van a verificar con sus calculadoras científicas, van a ver de que evidentemente sale lo mismo. Del mismo modo es otro ejemplo, ¿no? Ustedes tienen en las calculadoras científicas una tecla que permite hacer el cálculo directo de esos logaritmos. Entonces, si ustedes presionan logaritmo de 2 tercios en base 3 y después presionan logaritmo de 2 tercios entre paréntesis dividido entre logaritmo de 3, también van a comprobar que les va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Con todos los decimales que la calculadora les va a arrojar en la pantalla, ¿ya? Les va a salir lo mismo. Solamente que aquí tengan el cuidado que el logaritmo de 2 tercios tendrían que escribirlo todo entre paréntesis, ¿no? Todo eso, y después dividirlo con el logaritmo de 3, ¿ya? Para que la calculadora en su programación, en su algoritmo, entienda esta secuencia, esta operación que se quiere hacer. Esa entonces es una primera propiedad que es el cambio de base. Y vamos a ver algunas propiedades más. Aquí vamos a anotar. La otra propiedad que vamos a ver es la siguiente. Aquí vamos a escribirlo. Es el logaritmo de un producto. A ver, aquí vamos a añadir esto de acá. Ahora sí. Logaritmo de un producto. Esta propiedad va a ser muy útil, así que es muy importante que la podamos entender, ¿no? Se puede entender la idea de esta propiedad. No son fórmulas. Un error que se puede cometer acá es entender o querer comprender que estas son fórmulas, cuando no son fórmulas, sino son propiedades, son ideas que después nos van a permitir hacer transformaciones. ¿Qué dice esta idea? Pues nos dice lo siguiente. El logaritmo en cualquier base, ¿ya? Cualquier base h, de una multiplicación, aquí vamos a anotar, por ejemplo, a por m, se puede transformar en una suma, dice así la propiedad, ¿ya? Donde primero vamos a escribir el logaritmo con esa misma base del primer factor, en el argumento, fíjense, ¿no? A por m, más el logaritmo de, en este caso, m en la misma base, que en este caso es h. Entonces, observen, esto es lo que dice la propiedad, que el logaritmo de una multiplicación, aquí vamos a poner de manera específica, el logaritmo de a por m, el logaritmo de una multiplicación de dos o más cosas, se puede transformar en una suma. Pero, como dije hace instantes, veamos un ejemplo, porque siempre se entiende esto mejor con ejemplos. Entonces, veamos un primer ejemplo. Por decir, tenemos el logaritmo natural, aquí vamos a tener del número de Euler por, aquí vamos a escribir a más 2. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos entonces el logaritmo de esa multiplicación. E es un factor, el número de Euler, y a más 2 es otro factor. Entonces, si aplicamos esta propiedad, tendríamos que decir logaritmo natural de E más logaritmo natural de a más 2. Es decir, que el logaritmo de esta multiplicación se separa, se puede descomponer en una suma. Hay una bonita demostración para poder entender de dónde sale esta propiedad o el por qué se hace esto, ¿no? Ahora, no olvidemos también que el logaritmo natural es aquel logaritmo que tiene base e, ¿no? El número de Euler, ¿ya? Más, aquí ya no voy a hacer el desglose porque en el siguiente paso les explico la razón. Logaritmo natural de a más 2. Entonces, aquí está la razón que les comentaba, ¿no? Fíjense que el logaritmo de e en base e, por una de las consecuencias, sabemos que eso es 1, más logaritmo natural de a más 2. De a más 2. No podemos resolver esta expresión porque no conocemos el valor de a, ¿no? Seguramente si nos damos algún valor para la variable a, vamos a continuar resolviendo esto, ya sea de manera exacta o de repente con la ayuda de una calculadora. Veamos ahora un último ejemplo para poder aplicar esta propiedad. Y este segundo ejemplo que les quiero mostrar, quiero que observen bien lo siguiente.
Por decir, el logaritmo, voy a escribir el logaritmo natural, o más bien decimal, de 4 menos w más el logaritmo decimal de 4 más w. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es una suma de dos logaritmos. Y lo que aquí es bueno entender, chicos, chicas, es que esta igualdad significa ida y vuelta. Es decir, si el logaritmo de una multiplicación se transforma en suma, entonces, ¿cómo sería la vuelta? Que una suma de dos logaritmos se puede transformar en multiplicación. ¿Y cómo sería esto en este segundo ejemplo? Pues fíjense que acá tenemos el logaritmo, la suma de dos logaritmos. Entonces eso podemos reducirlo a un solo logaritmo. Sería el logaritmo de 4 menos w, y esa suma se convierte en multiplicación, ¿no? Aquí te vamos a escribir 4 más w. Entonces observen, acá teníamos la suma de dos logaritmos con la misma base, obviamente, la base es 10, ¿no? Se puede transformar esto a un solo logaritmo y como es una suma, se multiplican los argumentos. Eso también se puede hacer en esta propiedad. Y aquí, bueno, vamos a aplicar nuestros conocimientos algebraicos. Esto va a ser igual al logaritmo. 4 menos w por 4 más w es una diferencia de cuadrados y eso sería logaritmo de 16 menos w elevado al cuadrado. Seguramente si nos damos un valor para w, la variable, vamos a poder resolver este ejercicio. Pero en este caso estamos simplemente aplicando la propiedad. Les recuerdo que esta propiedad o estas propiedades no son fórmulas, no se trata de fórmulas, se trata de ideas, ¿no? La primera idea es que tú puedes hacer el cambio de base. Si tienes un logaritmo, como los dos ejemplos de acá, puedes cambiar a la base que tú quieras, a la base que tú quieras y a la base que te convenga, siempre y cuando el argumento original se vaya al numerador y la base original se vaya al denominador como argumento. Y la base, pues tú la cambias, tú pones la base que te convenga. Y esta propiedad te dice que el logaritmo de una multiplicación de dos o más cosas se puede desglosar en una suma de varios logaritmos. O al revés, como en el segundo ejemplo, que la suma de dos o más logaritmos se puede transformar en una multiplicación.